Es evidente que los subcompactos han copado todo el mercado, hasta el punto de ser el segmento más demandado y más vendido tanto en Europa como en España. Ahora bien, si estrechamos el cerco a una marca premium y alemana como es BMW, sin duda hay que hablar de un modelo, el X1. En sus dos generaciones precedentes se han vendido nada más y nada menos que 2,7 millones de unidades en todo el mundo, que se dice pronto, de las cuales 87.000 han ido a parar directamente a nuestro mercado, y eso ha provocado que este X1 sea el BMW más vendido dentro de nuestras fronteras. Pues bien, ahora, con esta tercera generación, BMW lo que quiere hacer es seguir incrementando sus ventas. Una tercera generación que nosotros en Periodismo del Motor ya conocimos en estático hace algunas semanas y que hoy por fin hemos podido conducir. Y lo hemos hecho, bueno, pues con una versión que es la de acceso, que es la de gasolina, pero este X1 esconde muchísimos más secretos, sobre todo en clave eléctrica. Así que ya, sin más dilación, mientras te vas suscribiendo y activando la campanita, nosotros empezamos. La tercera generación del X1 madura tanto visualmente como en lo que respecta a su tamaño. Mide 4,50 metros de largo por 1,84 de ancho y 1,64 de alto, lo que implica haber aumentado en 5, 2,4 y 4,4 centímetros respectivamente frente a su predecesor. De hecho, para que te hagas una idea, este X1 es solo 6 centímetros más corto que el primer X3, lo que da una buena muestra de cómo ha evolucionado no solo el modelo, sino también el mercado. Ganancia que acompaña de un aspecto visual mucho más agresivo y robusto. Así lo percibimos en varios detalles. El primero, sin duda, la calandra, que, como el resto de modelos de la firma bávara, ha crecido en dimensiones, aunque no llega a la grandiosidad de otros modelos mayores, como pueda ser, por ejemplo, el X7. Una parrilla que, por cierto, es activa para mejorar esa incidencia aerodinámica y, ya os lo tengo que decir, este BMW X1 es el X con mejor coeficiente aerodinámico de toda la gama, 0,26. Más detalles, las ópticas más estilizadas con una nueva luz diurna con tecnología LED, la misma que también está presente en los grupos ópticos principales, y además en opción tenemos la posibilidad de mejorarlos con la luz matricial, que entendemos tendrá un muy buen haz de luz. Los paragolpes son bastante robustos y, siguiendo además con la iluminación, tenemos en la zona trasera los grupos ópticos en forma de L, tono característico de los modelos X, con tecnología LED y un diseño ligeramente 3D. El resto se centra en unos pasos de rueda muy marcados que se extienden por la zona inferior y que en los acabados M Sport pueden estar pintados en el mismo color que la carrocería. Las llantas van de las 17 a las 20 pulgadas, mientras que el alerón posterior y la luneta trasera han aumentado ligeramente su tamaño. Por cierto, la gama se estructura en los niveles básico, X-Line y el comentado M Sport, que aporta toques diferenciadores entre sí como puedan ser los propios paragolpes. Hablando de paragolpes, quiero que os fijéis en este, y no porque sea el de la versión M, sino porque, bueno, también me he llevado un pequeño chasco para deciros lo que os quería contar, y es que aquí debajo están ocultas las dos salidas de escape. Y diréis, vale, muy bien, pues como cualquier otro BMW, otro coche moderno. Sí, pero esto me lleva a deciros que este X1 de tercera generación es el primero que de verdad va a carecer de cualquier sistema de escape, de cualquier salida de escape. ¿Por qué? Pues porque va a haber una versión eléctrica, 100% eléctrica y X1 que va a estar disponible a comienzos de 2023, pero de la que os voy a hablar cuando esté conduciendo. De puertas para adentro, este nuevo X1 sigue la tendencia estética de los últimos productos de BMW, hasta el punto de ser un modelo a escala del iX. Destaca su fuerte digitalización, con un cuadro curvo que combina un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y un monitor central de 10,7 pulgadas. En el segundo se incrusta el sistema multimedia BMW Operating System 8.0, con innumerables menús y una interfaz más rápida e intuitiva. Además, ofrece opciones como la realidad aumentada para el navegador o el head-up display proyectado en el parabrisas. La pega, que al ser tan moderno se ha suprimido todos los comandos físicos, incluidos los de la climatización, que ahora se maneja también mediante la pantalla central. Para verlos, los mandos, hay que irse a la consola central de tipo flotante, novedad en el modelo, que aporta una gran sensación de espacio, tanto visual como real, a la zona del salpicadero.
En ella están incluidos, además de la transmisión, el selector de modos de conducción, el botón de arranque o el volumen, entre otros. Entramos detrás y quería enseñaros aquí sí esto, el acceso. No es malo en lo que a altura se refiere, pero fijaos poco hueco que tenemos para la puerta. De hecho, probablemente lo estáis viendo en la cámara. El pilar C se mete demasiado en el habitáculo y es un poquillo incómodo. Para mí ese es el gran pero. Pero dicho esto, luego dentro ya estáis viendo que este X1, al haber mejorado su batalla, al haber incrementado la misma en 2 centímetros, ahora son 2,71 metros aproximadamente, nos permite tener un espacio en las plazas traseras enorme. De hecho, el asiento del conductor, ya sabéis, yo mido 1,79, fijaos, tengo prácticamente un palmo, prácticamente. Para la altura del techo, también muy buena, y eso que esta unidad monta techo solar, que siempre sabéis que rebaja un poquito la altura con respecto a este hueco. Las ventanas son muy altas, pero para mí bastante estrechas, dan buena superficie, pero el hecho de tener este pilar C ahí, bueno, pues limita un poco esa visibilidad, sobre todo si queremos mirar para atrás. También BMW lo ha solucionado poniendo un espejo de cortesía ahí detrás, bueno, pues para mejorar esa luminosidad. En lo que a anchura se refiere, este segmento ya sabéis que es mejor que viaje en 2 a que viaje en 3. ¿Por qué? Bueno, pues porque el de la plaza central va a tener un respaldo muy incómodo, porque es muy duro, además tiene un reposabrazos que ahora os enseñaré, y porque tenemos el túnel central bastante voluminoso. Así que me vuelvo a los exteriores, porque también os guardo el último as en la manga, y es que si lo encuentro, aquí está, tenemos una tira con la que no es que me vaya a hundir, sino que tengo 2-3 posiciones para el respaldo, lo cual va a permitir mejorar ese confort. Para finalizar, ya tenemos un hueco portaobjetos aquí, 2 USBs de tipo C, salidas de aire, y no quería dejar de deciros el último as, 2 ases en la manga. Parece que se me ha olvidado, pero no. Desplazamiento longitudinal de las butacas traseras, son unos 13 centímetros aproximadamente, y eso nos permite mejorar el confort, bueno, sobre todo si tenemos un niño pequeño que no necesite este espacio, vamos a mejorar el espacio, el volumen del maletero. Así que toda esa negatividad del acceso lo hemos compensado con un montón de ventajas. En cuanto al maletero, es otro de los grandes beneficiados del aumento de tamaño, pues crece en 50 litros hasta alcanzar los 540 y situarle como una de las referencias de su segmento. En el iX1, este volumen se reduce hasta los 490 litros. En el caso de requerir abatir los asientos en una proporción 40-20-40, la capacidad aumenta hasta los 1600 litros, ofreciendo un piso además prácticamente plano. Ya que os he hablado un par de veces del iX1, se debe principalmente a que es la gran novedad de esta tercera generación, y como os he dicho ya, va a ser la puerta de acceso a la gama eléctrica de BMW X. Vamos a hablar de un coche que llegará a 2023, así que ya tendremos tiempo de conducirlo, que tendrá 313 caballos en momentos puntuales, porque va a ser como una especie de boost, con una batería que nos va a permitir recorrer hasta 440 kilómetros aproximadamente, y con cargas en corriente continua de hasta 130 kilovatios, lo cual está bastante bien. Pero no va a ser la única versión electrificada o fuertemente electrificada, sino que también va a llegar una dupla híbrida enchufable con hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica, que también se dice pronto. Pero eso también tendremos tiempo de probarlo más adelante, porque hoy nos centramos en lo que son las versiones de combustión. Y ojo, aquí abro un paréntesis también, porque estas versiones de combustión van a estar también electrificadas. Y os digo cómo. Los que estamos conduciendo hoy son las versiones 18, tanto I como D. Pero en menos de un mes aproximadamente van a estar disponibles las versiones 20, tanto I
como D con la segunda generación del sistema microhíbrido, que aporta un poquito más de potencia, que tenemos una batería ligeramente más capaz y sobre todo con el que vamos a lucir el sello Eco. No han podido llegar a este evento, a esta prueba de conducción, así que lo que nos hemos centrado, o lo que BMW nos ha hecho centrarnos, es sin duda en las versiones de combustión al uso, esas 18D e I. Hemos probado las dos. Ahora mismo estamos conduciendo el gasolina, que tiene un motor 1.5 de 3 cilindros, que genera unos 136 caballos, 230 Nm de par, acelera de 0 a 100 en 9,6 segundos y tiene una velocidad máxima de 206 km por hora. Pero mantiene el 18D, sí, porque el diésel en este segmento todavía sigue teniendo ligera importancia y sobre todo va a servir para, por ejemplo, flotas. Pero lo que es más importante es que te va a permitir tener una gran autonomía, porque BMW homologa un consumo medio de unos 4,9 litros, que sumado al depósito de combustible de unos 45 litros, pues tenéis que hacer la cuenta, casi 1000 kilómetros. Tiene 150 caballos de potencia, 370 Nm de par, acelera de 0 a 100 en 8,8 segundos y alcanza 210 km/h de velocidad punta. En todos los casos, la caja de cambios es la Steptronic de doble embrague con 7 velocidades. Hay diferencias, porque puedes elegirla con o sin levas en el volante y con un modo aquí que ponga S o L. No voy a entrar en tecnicismos, pero bueno, para que lo sepas. Pero hay un detalle que también está muy bien, y es que en la leva izquierda, en el caso de que lo equipes, tenemos una palabra que pone Boost. Pues bueno, si yo hago así durante un segundo, se me pone en el cuadro de instrumentos la función Boost y durante 10 segundos tengo el máximo rendimiento. Y es especialmente útil para adelantamientos. Nosotros creemos que esta función es más recomendable sobre todo en los motores electrificados, porque ese motor eléctrico pues va a aportar ese extra de potencia que tiene. Dicho esto, a nivel dinámico, este coche ha mejorado sustancialmente con respecto a su segunda generación. La plataforma es bastante más ligera, es un coche más ágil, es más rígido y eso nos va a permitir ser más estables también. Además, tenemos la posibilidad de equipar una suspensión deportiva M, es opcional, que va a rebajar la altura de la carrocería en 15 milímetros y además vamos a poder tener una dirección progresiva variable en función de la velocidad, es decir, una dirección deportiva. Todo esto está unido a un diferencial electrónico de deslizamiento que nos va a permitir también tener una agilidad mayor. Por cierto, este diferencial es de serie en toda la gama. Dicho esto, este coche es bastante más estable, más aplomado y, aparte de ser confortable, es muy dinámico. Nos ha gustado mucho por carretera secundaria. La guinda la pone en diferentes modos de conducción que se seleccionan mediante el botón de My Modes que tenemos aquí y bueno, pues son los de ahora rebautizados como Personal, Sport y Efficient, a los que se suman otros 3. Este coche tiene el Expressive, que en este caso lo único que varía es la interfaz. Me quedo sobre todo con esa dinámica de conducción y sobre todo con el consumo del motor diésel. Por cierto, para finalizar la guinda, los asistentes a la conducción, lo que se espera de un coche de estas características, de este precio y prácticamente con un nivel de conducción semiautónoma 2. Además, ya por último punto tenemos lo que sería un sistema de anticipación de la frenada, lo cual nos va a permitir sobre todo ser más eficientes para mí en los motores electrificados. Nosotros lo hemos probado en estos de gasolina y diésel, pero no hemos tenido esa sensación de que ahorre tanto como si esperamos que lo haga en los microhíbridos y principalmente en los híbridos enchufables y en el iX1, que ya estamos esperando con ganas para conducir. Así que ya vamos a daros los últimos detalles de este nuevo BMW X1. Es evidente que los tiempos cambian y reflejo de ello es esta tercera generación del X1. Si hacemos un repaso a estos 15 años de historia prácticamente, recordaréis que aquel primer X1 era un modelo quizá un poquito más bajo, con esa propulsión posterior, un poquito más, vamos a llamarle deportivo, gracias a esa propulsión, como os digo, para pasar a una segunda generación un poquito más confortable, más familiar, con ya esa tracción delantera. Y ahora con esta tercera generación lo que hace BMW, sin duda, es electrificarla por completo, con esa versión 100% cero emisiones que llegará a comienzos de 2023.
Pero como os he dicho durante este vídeo, vamos a tener ya tiempo de probarla cuando llegue. De momento, si quieres optar por un X1 de tercera entrega nuevo, vas a tener que pagar unos 40.900 euros aproximadamente, que es justo el precio para la versión diésel. Si optas por el gasolina son 41.700 euros aproximadamente. Si ya no puedes esperar y quieres reservar el iX1, no el iX, tendrás que pagar unos 55.000 euros. Pero vuelve un momento a los precios del diésel y la gasolina. ¿Has visto cómo han cambiado las cosas? Hace años optar por un diésel era mucho más caro porque el combustible era más barato. Ahora optar por un diésel es más barato y el combustible es más caro. Pero bueno, dicho esto, es simplemente una reflexión para terminar esta toma de contacto con la tercera generación del X1, un modelo que seguramente siga sumando ventas dentro de la firma alemana y que le va a reportar muchísimos éxitos, sobre todo con ese iX1 que llegará en 2023. Pero para finalizar, quiero como siempre que seas tú aquí abajo el que me digas qué te ha parecido este X1, si optarás por las versiones microhíbridas o ya te esperarás a las híbridas enchufables o a la eléctrica. Yo ya, sin más, espero que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita, que le hayas dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado y que te cuides, porque nos vamos a ver ya en el siguiente vídeo, ya sea contacto o prueba, de periodismo del motor. Hasta la próxima, adiós.